cuando la realidad de nuestra vida es que somos espirituales y eso impacta todo lo que hacemos, ¿no? Hemos abordado este desafío en diferentes aspectos para nosotros, como hombres, también como mujeres, como jóvenes, con los jóvenes estamos tocando el mismo tema y ha sido como el sentir que el Señor ha colocado en nuestro corazón, tal vez sin nosotros darnos cuenta, pero hemos venido siguiendo esa línea de pensamiento. Y hoy quisiera seguir con eso y plantearles ya no, bueno, la otra cara de la moneda que estuvimos viendo ahora 8 días. Ahora 8 días vimos cómo nosotros podemos caer en el secularismo y cómo el mundo ha contaminado o adulterado principios o valores que pueden llegar a ser cristianos. Y estuvimos pensando en la fe, ¿no? La fe, que es algo que es meramente espiritual, pero que el mundo también utiliza, pero que el mundo utiliza de una manera para que se vea más atractiva. Y estuvimos pensando en estos alimentos que se alteran genéticamente y dijimos lo que el mundo ha hecho con la fe es eso, tomar la fe de la escritura y alterarla genéticamente, utilizando el símil pues de las verduras, para que fuera mucho más atractiva. Entonces la fe que vende el mundo es una fe atractiva, una fe que cualquiera compra, una fe que todos quisieran tener. Y es por eso que iglesias se llenan detrás de una fe que les promete que les va a ir bien. Y entonces venga y usted hace su negocio con fe y entonces usted prospera. Y si usted tiene fe, le va a ir bien. Y como usted tiene fe, ese préstamo le va a salir y su negocio va a prosperar y el ascenso que usted está esperando se va a dar. Una fe que se nos presenta como una especie de amuleto, ¿sí? Que me da a mí algún beneficio. Y dijimos, la fe bíblica no es eso, la fe bíblica es para obedecer a Dios. Yo tengo fe para obedecerle a Él. Y más bien la fe genuina, la fe no adulterada, la fe que pone una vida rendida a sus pies y dice, Señor, ¿qué debo hacer yo con mi vida, mi economía, todo lo que yo hago? Gracias. Ahorita quisiera ver, no cómo el mundo está secularizando ciertos principios bíblicos, sino ideas, ¿cierto? O síntomas, enfermedades que entraron al mundo, sí, por el pecado, pero que representan para nosotros un riesgo, porque pueden llegar a engañarnos. ¿Listo? Oremos y abordamos ese tema. Padre, aquí estamos intentando seguir a ideas que has plantado en nuestro corazón, o bueno, más que ideas, necesidades. Nosotros, bueno, me gusta pensar que muchas veces los profetas que profetizaron en el Antiguo Testamento ni siquiera sabían el impacto que iba a tener las profecías que daban, porque ellos ni siquiera lo veían. Lo veíamos en predicaciones anteriores. Isaías, por ejemplo, hablaba del Evangelio y estoy seguro que él no sabía el alcance de ese Evangelio que él predicaba, porque en primer lugar se está quejando delante tuyo porque el pueblo de Israel no creía. Pero estoy seguro que él no alcanzaba a entender cómo nosotros, años después, una nueva institución llamada iglesia, conformada por gentiles ajenos al pueblo, ahorita hacemos parte de las promesas también, ahorita somos hermanos junto con ellos. Estoy seguro que quienes hablaban en muchas ocasiones no entendían la profundidad de lo que decían. Y a nosotros que nos paramos aquí adelante nos pasa similar muchas veces. Presentamos temas sin darnos cuenta cómo tú vienes alineando todo, no solamente en nosotros, sino también en nuestros hermanos, en los otros hermanos que comparten aquí, y tú vas trabajando en cada uno de nosotros y te damos la gloria a ti por eso. Ayúdanos a ver ya no solamente cómo el mundo quiere contaminar principios y valores que son tuyos, que son de tu palabra, y los quiere adulterar para hacerlos ver atractivos, sino ahorita considerar otro aspecto de ese riesgo, y es cómo el mundo ha sembrado enfermedades, ha sembrado, y sabes que no hablo de enfermedades físicas, sino como conceptos, principios, argumentos errados, pero que sin darnos cuenta representan un peligro para nosotros. A veces actuamos como si los creyéramos, a veces
nos comportamos como si lo creyéramos y en el peor de los casos a veces han hallado cabida en nuestro corazón y se han arraigado allí, y ahora tu palabra debe extraerlos y erradicarlos. Ayúdanos a considerar este tema, guíanos, danos sabiduría, por favor, y toma el control de este tiempo. En nombre de tu Hijo, amén. Bueno, ahora sí podemos ir a la diapositiva, hermano, por favor. Entonces venimos hablando queremos más bien hablar del tema de algunos antivalores morales, puse la letra en negro. Bueno, ahí dice antivalores morales que el mundo ha querido sembrar. Y antes de empezar, represento allí con la imagen de una serpiente porque, como vamos a ver, son valores o antivalores que han sido cultivados desde el principio de la historia de la humanidad por Satanás, representado en el huerto del Edén por una serpiente. Cuando vamos a hablar, mis hermanos, de antivalores morales, debemos definir la moral como un conjunto de normas que Dios establece, ¿sí? O sea, me explico, la moral no es como lo quiere hacer ver la psicología, que es algo subjetivo y que cada uno tiene su moral, y entonces la moral se presenta como algo voluble y cambiante, ¿no? Entonces, a lo largo del tiempo y a lo largo de la historia de la humanidad, la moral ha cambiado y el ser humano, y empiezan a desarrollar toda una tesis alrededor de ese pensamiento. La moral la entendemos nosotros como dada por Dios. Dios es el que define lo que es bueno y lo que va a ser malo, y bajo ese parámetro nosotros nos vamos entonces a mover, nos vamos a conducir, ¿listo? Pero entonces quiero dejar eso allí claro. La moral es lo que Dios define como moral, propio, correcto, bueno, malo, y antivalores entonces son cosas que el enemigo ha sembrado para ir en contra de eso, ¿sí? Y antes de tocar nuestro texto en 1 Corintios, quiero que vayamos a Génesis. Es un texto que me gusta utilizar mucho. Vamos a leerlo porque sé que es un texto conocido, sé que es un texto que todos nosotros hemos leído y que cuando volvemos a él, tal vez muchos de nosotros diríamos, otra vez Génesis 2. Entonces por eso vamos a leerlo y vamos a ir dando algunos apuntes, apreciaciones a este pasaje. Es un pasaje que, como les he dicho, me parece a mí muy útil porque cuando vamos a interpretar algún texto ayuda mucho tener ciertas ventanas, y sí, fue en este púlpito que dije eso. La Biblia nos presenta ciertas ventanas a través de las cuales nosotros podemos ver el carácter de Dios de forma clara. Podemos ir allí, leer y ver a Dios clarito y sin miedo, sin temor a equivocarnos, podemos decir, así es el carácter de Dios, porque se presenta claro, ¿sí? La primera de esas ventanas es Génesis capítulo 2, ¿sí? Génesis capítulo 2, mis hermanos, me gusta a mí llamarlo así, la Biblia no lo dice, pero me gusta a mí llamarlo como la primera Biblia, porque es la Biblia que estaba en los planes del Señor. Ese era su plan, era su diseño. Lo demás de la revelación bíblica viene ¿por qué? Por la caída, por el pecado. Pero Dios quería para nosotros una Biblia de 2 capítulos, Génesis 1, Génesis capítulo 2. Era su escenario perfecto, era su plan, era su ideal, era lo que Él quería para nosotros. Lo demás de la revelación viene por el pecado, ¿sí? Y tenemos, yo no sé cómo es su Biblia, la mía es bastante gruesa, todo eso que tenemos después, Dios tuvo que escribirlo, inspirarlo, por nuestro pecado, ¿sí? Pero el plan del Señor era que fueran esos 2 primeros capítulos. Entonces, siempre que nosotros vayamos a interpretar o queramos ver cómo deberíamos actuar frente a un tema, deberíamos ir a Génesis 2 para ver cómo fue en el principio las cosas. Jesús lo hacía. Cuando le preguntaron, ¿y cómo es eso que nos podemos divorciar? En el principio no fue así, ¿sí? En el principio Dios no quería eso. Él se remonta al principio. Los caminantes en el camino de Maús, Él empezó a hablar y dijo que les habló desde los profetas, Antiguo Testamento, y les hizo casi que un cronológico. Y dice la palabra que su corazón ardía al escuchar eso. Desde el principio. Es muy importante cualquier tema que vayamos a abordar, abordarlo desde la ventana que nos ofrece Génesis capítulo 2. Entonces, antes de empezar a leerlo, vamos a presentar el antivalor que queremos confrontar en esta mañana, y es, avancemos hermano,
el machismo y el feminismo. Y antes de entrar a nuestro texto y por poner esta imagen aquí y ya todo lo que hemos venido pensando, ya estamos sentando un argumento, y es que el machismo y el feminismo son una enfermedad que ha cultivado Satanás a raíz del pecado, porque venimos hablando de eso, no de antivalores que el enemigo ha sembrado en nosotros. Entonces vamos a seguir profundizando en ese argumento. Génesis capítulo 2, verso 18. Podemos ir ahora. Sí, gracias, hermano. Dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán, para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Puso Adán nombre a todas las bestias y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea. ¿Cómo empieza este relato de Génesis capítulo 2? Dios crea un hombre, lo coloca en un escenario perfecto, y Dios dice algo. Verso 18, ¿qué dice Dios? No es bueno que el hombre esté solo. Conocemos el relato, es muy conocido, y sabemos que hasta este punto todo lo que Dios había creado era bueno en gran manera, y él decía, es bueno en gran manera. Lo único que él ve en este escenario perfecto es que no es bueno que el hombre esté solo. Es Dios quien lo dice, no es Adán el que está diciendo, venga, no es bueno que yo esté solo. Dios está diciendo, no es bueno que el hombre esté solo. Y después de que Dios da esta declaración, ¿qué es lo que hace inmediatamente? Después de decir esto, dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Eso es lo que Dios reflexiona. Después de eso, ¿qué pasa? Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán. ¿Por qué si Dios está hablando de que no es bueno que el hombre esté solo, que hay que hacerle una ayuda idónea, después ingresan los animales en todo este escenario? O sea, Dios está pensando, venga, no es bueno que el hombre esté solo, hay que hacerle ayuda idónea, y llama a los animales y les dice, venga, póngales nombre. Y después termina el verso 20 diciendo, y puso Adán nombre a todas las bestias y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Dios está mostrando que entre todas estas bestias, si las queremos llamar así, mascotas, si usted las quiere llamar así, animales, no se halló el complemento para el hombre, no se halló la idoneidad que el hombre necesitaba, no se halló la compañía para el hombre, ¿sí? Empezamos colocando la premisa de machismo y feminismo, pero aquí podemos también, si usted quiere, introducir el animalismo, porque lo que la Biblia, mis hermanos, enseña es que no es en los animales donde el hombre va a encontrar la respuesta al vacío que tiene. No es un animal el complemento del hombre, ¿sí? Entonces esa idea de, no, pues yo me quedo solo y para eso tengo un gato. No. Dios trajo delante de Adán los animales y dijo, y en todos ellos, eso quiere decir, mi hermano, que ni en la tierra, ni en el cielo, cuando digo cielo, estoy hablando del cielo que ven nuestros ojos, donde habitan los animales alados, no estoy hablando de un escenario celestial, ni en la tierra, ni en el cielo, ni en el mar, ni en ningún lugar donde hayan animales, se encontró ayuda idónea para Adán. Y después del Señor decir esto, entonces, versículo 21, casi que diciendo, puesto que no se encontró en los animales, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó de su costilla y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora huesos de mis huesos y carne de mi carne. ¿Qué sigue sucediendo ahí en el relato? No se halló en los animales, Dios hace caer sueño sobre el hombre,
y del hombre crea una mujer. Adán abre sus ojos, no lo dice la Biblia, pero yo me lo imagino con asombro, asombrado. Nosotros lo leemos, dijo carne de mi carne y huesos de mis huesos, pero yo me imagino que él lo dijo asombrado, él dijo, esto es carne de mi carne. O sea, porque dentro de todos los animales no se encontró y Dios, él abre sus ojos y ve allí a esta mujer. Y esa declaración que él dice, hermanos, nos deja ver que él la está viendo como carne de mi carne, huesos de mis huesos. ¿Qué nos dice eso? Lo está viendo igual. Ella es igual a mí. Es carne de mi carne y hueso de mis huesos. La está viendo como él, ¿sí? Como si fuera él mismo, pero en versión femenina. Y continúa entonces diciendo, es carne de mi carne. Y después de eso, ¿qué dice? Esta será llamada, él venía con la costumbre de poner nombres, ¿no? Ya le había puesto nombre a los animales, pero miren el nombre que le pone. ¿Cómo la llama? Varona. ¿Por qué? Porque el varón fue tomada. Esa palabra en su idioma, hombre es ish, ¿sí? Y allí la palabra que él pone es isha. Es la misma raíz de la palabra, ¿sí? Lo que él está haciendo, para que lo entendamos en español, es poner un infijo. Ustedes saben que nosotros modificamos los sustantivos o los verbos colocando prefijos, sufijos o infijos. ¿Listo? El infijo es el que va dentro de la misma raíz de la palabra, ¿sí? Sufijo es el que se coloca después y prefijo se coloca antes, ¿sí? Que por sí solos no significan nada, pero cuando están dentro de la palabra dan significado. Me explico. En español, ¿qué significa? ¿Qué significa en español? Nada, ¿cierto? Si yo les digo a ustedes por sí solo, ¿qué significa? Nada. Pero si yo digo mujeres, ¿qué significa? Entonces, en español es un indicador de pluralidad. Porque mire que yo a mujer, lo único que le estoy colocando es mujeres, le estoy colocando el eso es una S, ¿sí? Entonces, en español esa S significa pluralidad. Pero miren que si yo la digo, no significa nada, ¿sí? Si yo digo perro, ustedes saben que es un perro, uno. Pero si digo perros, ustedes saben que son varios. ¿Y qué fue lo único que le modifiqué? Eso fue lo único. Entonces, esto es lo que está haciendo Adán. Está colocando, mire, yo soy Ish y ella es Isha, un infijo. La está viendo igual, ¿sí? Ella es mi versión, pero en femenino. Y después de eso viene versículo 24, que es un versículo muy importante porque en Génesis capítulo 2, mis hermanos, y Génesis capítulo 1 es una narrativa, ¿sí? Lo que venimos teniendo aquí es un texto narrativo. Y el versículo 24 es el único versículo de este relato que no es una narración, que es un mandato. Sí, que es un argumento, que es una orden, es como un paréntesis en medio de toda esta narrativa. ¿Y qué dice ese mandamiento, ese argumento, esa orden? Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Este es, me gusta a mí llamarlo, el mandamiento antes de los mandamientos, porque esto está mucho antes de que viniera la ley. Antes de que viniera lo que conocieran ellos como el Pentateuco, monte. Antes de todo eso, antes del Éxodo, el mandamiento que Dios tenía en la perfección, porque aquí seguimos en un escenario perfecto, ¿cuál es ese mandamiento? Hacer familia, hacer hogar. El hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos son y conforman esto que la Escritura llama una sola carne, ¿sí? Ese es el único mandamiento antes de los mandamientos. Y es el mandamiento dado en un entorno de perfección. Aquí todavía no hay caída, aquí todavía no hay corrupción. ¿Y cómo termina este primer capítulo de la historia? Este primer capítulo de la historia, versículo 25. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Así termina.
Estaban los dos desnudos y no se avergonzaban. Pero entonces entramos al capítulo 3, la segunda parte de esta historia, y dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que de él comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, hicieron delantales. ¿Qué fue lo primero que hicieron después de pecar? Hicieron delantales, cubrirse. Les daba vergüenza, ¿sí? El uno del otro. Se vieron desnudos y les dio vergüenza. ¿Qué hicieron? Delantales. Nace aquí, mis hermanos, el escándalo por la diferencia sexual. Escándalo que no había en Génesis capítulo 2, porque en Génesis capítulo 2 es que tenían ropa o no estaban desnudos. ¿Cómo terminó? ¿Qué decía? Y estaban ambos desnudos y no se avergonzaban. Se veían, y antes más bien había admiración. Carne de mi carne, huesos de mis huesos, eres igual a mí. Y ya le puso. Había admiración, no había vergüenza. Aquí, una vez pecan, nacen, mis hermanos, la vergüenza, el escándalo por la diferencia de sexo. Y lo primero que hacen para cubrir esto, ¿qué es? Delantales. Se hacen delantales. Pero entonces aquí hay algo más que no hemos dicho. Verso 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová. Ya no solamente sienten vergüenza ante ellos, sino también vergüenza ante Dios. Y se esconden. ¿Sí? Verso 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Ahora como que ya no es tan carne de mi carne y huesos de mis huesos, ¿no? Porque Dios le confronta. ¿Y cuál es la respuesta del hombre? De alguna manera, esa mujer que me diste me dio y yo comí. Es decir, ahora, de alguna manera, tanto ella como tú que me la diste, porque tú me la diste, son culpables de esto que me pasó. ¿Sí? Adán aquí está culpando a su mujer y a Dios que se la dio. Y continúa diciendo, el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios le dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él, ¿qué dice? Y él
¿Qué es eso? ¿Qué es que Él se enseñoreará de ti? ¿Qué significa? Que Él te va a gobernar. ¿Sí? Pregunta, ¿dónde estaba esto en Génesis capítulo 2? ¿Dónde estaba en Génesis capítulo 2 que Dios le dijera, venga, ahorita usted la gobierna a ella, ¿sí? Y usted la va a enseñorear a ella? O usted, mujer, enseñorea al hombre, o usted, hombre, enseñorea a su mujer. En Génesis capítulo 2 lo que se plantea es algo totalmente diferente. El hombre y su mujer son puestos en igual de estima delante de Dios, con el rol de, tienen que cuidar, tienen que pastorear esto aquí. Ustedes son los mayordomos, ¿sí? Los administradores de este lugar. Pero ¿dónde está en Génesis capítulo 2 la diferencia de señorío? De que ahora usted señorea sobre ella. No está, no está. Viene como consecuencia del pecado, y es lo que le está diciendo a la mujer. A la mujer dijo, verso 16, a la mujer dijo, ¿por qué? A raíz del pecado, ¿no? Le está diciendo esto a raíz de que desobedeció la palabra del Señor. ¿Cuáles son las consecuencias ahora por tu pecado? Multiplicaré tus dolores, con dolor darás a luz tus hijos, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Consecuencia del pecado. No era así el plan de Dios. No era así en Génesis capítulo 2. Él dejó establecidos roles en Génesis capítulo 2 y le dijo, esto es lo que usted tiene que hacer, esto es lo que usted tiene que hacer, pero delante del Señor en estima y valor, y delante de los ojos del hombre, ¿cómo la veía? Igual, igual. A raíz del pecado entonces, y vemos ya aquí, no solamente viene el escándalo y la vergüenza por la diferencia sexual, sino también el hombre queriendo enseñorearse de la mujer, del machismo. Pero un momento, porque todavía hay un detalle que no hemos tocado, y es que antes de que se presentara aquí el machismo, hubo algo antes. Y dice aquí, en el verso 17, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del cual te mandé diciendo no comerás, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinas y cardos te producirá y comerás plantas del campo. La mujer come, es engañada y come del fruto del árbol que Dios había mandado no comer. ¿Y qué es lo que hace después? Le da a su marido. ¿Y qué hace el marido? Como que el hombre solamente abrió la boca y ya, ¿sí? Ya. Y cuando Dios le está acusando, dice, por cuanto obedeciste mejor, ¿a qué? ¿A la voz de quién? De tu mujer. La mujer fue engañada. Y eso es muy importante tenerlo claro. La mujer fue engañada, no el hombre, ¿sí? Pablo más adelante lo va a decir en Timoteo. La mujer escuchó y fue engañada, ¿sí? Por eso da el orden de autoridad en la iglesia, con base a ese argumento. No es como hemos escuchado, no sé si han escuchado, o algunos predican que el hombre estaba presente en este momento y escuchó también. Si el hombre escuchó la voz de la serpiente, fue engañado junto con la mujer. La Biblia dice todo lo contrario. Él no escuchó la voz de la serpiente, no estaba allí presente. Él escuchó la voz de su mujer. La mujer fue engañada, el hombre fue manipulado. Manipulado. Eso quiere decir, mis hermanos, que mucho antes de que naciera el machismo, como consecuencia de la caída, de que el hombre se enseñoreará de ti, ¿qué había antes? La mujer intentando manipular al hombre. Entonces, mucho antes de que naciera el machismo que hubo, feminismo, hay una mujer que ya comió, ya ha pecado en contra del Señor y en esa condición intenta engañar, manipular a su marido. Y un marido que se deja manipular por su esposa.
Y después de esto, ¿qué sigue haciendo Adán? Verso 20. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva. Sigue con esta costumbre de poner nombres, ¿no? Pero él ya le había puesto un nombre. ¿Cómo la había llamado? Varona. ¿Qué cambió aquí en la perspectiva de Adán? Porque antes me decía, venga, ella es hueso de mis huesos, es igual a mí. Isha se llama, varón, varona. Y ahora la llama Eva. El nombre Eva, mis hermanos, es un nombre que nace consecuencia de la caída. Es un nombre que viene consecuencia de que la perspectiva de Adán hacia su mujer ahora cambia, porque ahora no la está viendo como igual a mí. Ahora le está diciendo, te llamas Eva porque lo que usted va a hacer es tener muchachitos. ¿Qué dice? La llamó el nombre de ella, de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de ¿qué? De todos los vivientes. Algo dentro de Adán cambió. Fíjense que ya no la está viendo como igual. Entonces, esto, mis hermanos, este problema que tenemos hoy en día de machismo y feminismo no es algo que nos inventamos hoy. No es algo del siglo XXI, no es algo que vino con el judaísmo, no es algo como quieren hacer, no, es que los musulmanes, no, hermanos, es algo que viene desde el huerto, es algo que viene desde acá. Y es un problema que empezamos a tener a raíz del pecado o como consecuencia del pecado. Esa solo fue la introducción y no he empezado a predicar. Vamos a 1 Corintios capítulo 11 ahora sí, con todo este panorama. Era muy importante que tuviéramos eso presente. 1 Corintios capítulo 11. La carta a los Corintios, mis hermanos, lo que pasa es que este capítulo 11 de 1 Corintios es complicado, ¿sí? Es un pasaje que le ha dado problemas a la iglesia desde hace muchos años, ¿sí? Es muy complejo, es oscuro, ¿sí? Y de difícil interpretación. Tanto es así que me vi en la necesidad de dar todo este contexto antes de abordarlo, ¿sí? Y no me atrevo a entrar al capítulo 11 sin dar el contexto del capítulo 10. Y en el capítulo 10 viene diciendo Pablo, verso 23, todo me es lícito, pero no todo me conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. La iglesia que estaba en Corinto era una iglesia que tenía una particularidad, y era que al ser un puerto de esta ciudad había gente de muchas partes, muchas culturas. Habían judíos, pueblo del Señor, pero también habían gentiles, es decir, gente que no era pueblo del Señor. Y dentro de esos gentiles habían romanos, habían griegos. Eso entonces producía en la iglesia muchos problemas. Esta iglesia tenía problemas partidistas, podríamos denominarlos así, porque unos decían yo soy de Pablo, otros decían no, yo me identifico con Cefas, yo soy de Apolo, yo soy de Cristo. Y Pablo habla en medio de esta iglesia con todos estos problemas, no solamente de divisiones, sino también de inmadurez y de inmoralidad sexual, que dice Pablo que le daba hasta vergüenza decir eso, porque ni aún entre los gentiles eso pasaba. Y él escribe entonces a esta iglesia y les dice, hermanos, convivan, dejen de estar pensando en su propia conciencia de que los gentiles comen algo, los judíos comen algo. Si usted quiere ir, quiere comer, coma, ¿sí? Sin preguntar nada por motivos de conciencia. Pero si el otro hermano, el judío, le dice, venga, es que eso lo sacrificaron a los ídolos, por amor a él y por su conciencia no coma. No sean piedra de tropiezo el uno para el otro, piensen en la conciencia del otro, ¿sí? Convivan entre ustedes. Y en ese pensamiento de convivan, no piensen lo suyo propio, porque eso es algo que le dice, ustedes buscan lo suyo propio y no están pensando en el amor a los hermanos. Con eso en mente, entonces Pablo ahora sí entra al capítulo 11, verso 2, dice, os alabo, hermanos. Esto es muy común de Pablo. Pablo, antes de regañar, alababa. Si ustedes miran en sus cartas, es un común denominador. Él empezó la carta a los Corintios diciendo, uy, ustedes tienen todos los dones, ustedes son
La misericordia de Dios está con ustedes, pero viven peleando, pero Entonces él primero alababa y después regañaba. Sí, él tenía ese hábito. Creo yo que es porque cuando a usted lo alaban, a usted se le abren los oídos, entonces está más atento, ¿no? Creo yo, es como la razón que yo le doy. Creo que es porque cuando te empiezan alabando, usted pone cuidado porque lo están alabando. Entonces, para asegurarse de que estén prestando mucha más atención. Os alabo, hermanos, porque en todos os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las he entregado. Pero, entonces él primero los alaba y después manda su sablazo. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y que el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. ¿Qué está diciendo aquí? Entendemos nosotros por cabeza tal vez algo que la Biblia no define por cabeza, ¿sí? Empieza diciendo: Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer. Y quiero que pensemos en esto último: y Dios es la cabeza de Cristo. ¿Qué quiere decir que Dios es la cabeza de Cristo? Porque nosotros tendemos a pensar cabeza como jerarquía, como superioridad. Entonces Dios, al ser la cabeza de Cristo, está diciendo que Dios es mayor en orden jerárquico, es superior. Sí, entendemos nosotros que en la Trinidad hay uno que es más Dios que otros. Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres son Dios. En igual medida son Dios. No es que uno sea más Dios que el otro, ¿sí? Entonces, el Señor está implantando aquí un orden, ¿sí? Un orden de roles. Porque Jesús dijo: yo no hago nada por mi propia cuenta, ¿no? Yo estoy en sujeción, pero entonces por estar en sujeción, ¿el Hijo es inferior al Padre? ¿Es menos que el Padre? Los tres son Dios, ¿sí? Entonces a veces tendemos nosotros a pensar cabeza como jerarquía. Lo que pasa es que Él es superior y los otros están abajo, ¿no? Porque no son cabeza. Pero está diciendo que Dios es la cabeza de Cristo y entendemos nosotros que los tres son igualmente Dios. Dentro de la Trinidad tienen roles diferentes, pero los tres son Dios. Con eso en mente, entonces, ¿qué significa? Que todo varón es la cabeza de la mujer, que es superior en orden jerárquico. ¿Cómo era el plan del Señor en el principio? Él quería que fueran superior en orden jerárquico. Me gusta mucho lo que hace Pablo aquí porque nos enreda con todo este tema que presenta de la cabeza y todo eso, pero después él lo aclara y dice, pero, verso 11, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Versículos 2 al versículo 10, él empieza a instaurar una regla eclesiástica al interior de la iglesia que, como les digo, ha dado mucho conflicto. No es nuestro tema ahorita, pero después de eso él termina aclarando con un pero y dice, bueno, como si todo esto te hubiera confundido, pero en el Señor ni el varón ni la mujer, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer proviene del varón, también el varón nace de una mujer, pero todo procede de Dios. Es decir, delante del Señor en valor y estima está planteando una igualdad, tanto el varón como la mujer. Diferencia de roles, que lo estuvo hablando del versículo 3 al versículo 10. Hay diferencia y uno debe tener señal de autoridad que el otro y él está planteando aquí un orden. Pero en estima delante de Dios, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. ¿Sí? Y así, mis hermanos, es como Dios lo había planteado en el principio. Hay roles, hay aptitudes, ¿sí? No nos dejemos, no compremos, hermanos, la idea
que vende el mundo de que no, es que somos iguales, y entonces les está diciendo el mundo a las mujeres, no, ustedes son iguales a los hombres y no necesitan de un hombre y ustedes pueden solas, y nos necesitamos. El Señor hizo para que se complementaran. No es bueno que el hombre esté solo, ¿sí? Y el único mandamiento que dio antes de los mandamientos, ¿cuál fue? Hagan hogar, únanse, ¿sí? No es bueno que esté solo. Entonces es mentira eso que nos han querido vender de que no necesitamos, de que yo puedo solo, de que nos necesitamos, hermanos. Somos diferentes en capacidades, en aptitudes, en inteligencias. No digo que uno sea más inteligente que el otro, sino que digo que uno tiene habilidades distintas al otro. Pero están diseñados ¿para qué? Para que compitan y digan, ahora yo te señoreo. No, tú me vas a señorear a mí. Están diseñados para que se complementen. Lo que Dios está pensando al hacerlo diferente es que se complementen, no que peleen por quién va a señorear a quién. Entonces no es, mis hermanos, que uno sea mayor al otro. Hombres, cumplamos nuestro rol dentro de esta unidad como líderes, como sacerdotes, pero entendiendo que no somos superiores, entendiendo el servicio de Cristo, que Cristo, siendo mucho más superiores a nosotros, ¿cómo sirvió? Como si fuera el último. Hay ánimo de señorío en eso, ánimo de querer mostrar, es que yo tengo jerarquía y usted no. No, se mostró más bien como un siervo y nos anima él y Pedro en su carta. Ustedes, hombres, vivan con sus esposas sabia, prudentemente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de Cristo, para que sus oraciones no tengan estorbo, dice Pedro. De esa manera nosotros deberíamos llevar nuestro liderazgo. Mujeres, vivan en sujeción, pero no pensando que por eso entonces yo soy inferior en jerarquía, porque delante del Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, y todos proceden del Señor. Y recordando que en la jerarquía de Dios, sí, vamos a utilizar esa palabra, o cuando Dios define algo como cabeza, no lo ve como inferior, porque Dios es cabeza del Hijo, y los dos son igualmente Dios, ¿sí? Roles distintos. El Hijo cumplió un papel, el Padre cumplió otro, el Espíritu Santo cumple otro rol, pero son lo mismo. No es como el mundo nos lo quiere hacer ver, que entonces la autoridad como que subyuga, como que la autoridad humilla. Creo que hemos normalizado esa idea porque estamos muy expuestos allá afuera a autoridades abusivas. Entonces pensamos que la autoridad abusa, que la autoridad está por encima. Y Dios no lo plantea así. Vivamos en nuestros roles, demos testimonio al Señor en el rol que tenemos, tanto hombres como mujeres, pero entendiendo que delante del Señor somos de igual estima. Porque esa idea de señorear, hermanos, vino desde el huerto del Edén y vino en consecuencia de nuestro pecado. Pero en el principio no era así. Vino por nuestra desobediencia. Como dice el Señor, la mayoría de las normas que se dieron de ahí en adelante no fue que yo las quise así, las di por la dureza de sus corazones. No fue que fuera el plan del Señor. Como les digo, el plan del Señor era Génesis 1 y 2. Ese era su escenario perfecto. Todo lo que viene después es consecuencia de la caída. Entonces vivamos, mis hermanos, sobria, justa, santamente, sabiendo nuestro rol, pero no intentando sentirnos superior a nadie. Padre, queremos agradecerte porque delante de ti somos de igual estima y eso nos habla de tu carácter. No tienes preferencias en trato, o no es que te acerques más a alguna persona que a otra. Eres rico en misericordia. Y en tu orden, ya que es una de tus características,
Has puesto cualidades, características, habilidades, aptitudes distintas en cada uno de nosotros como hombre y mujer, pero no es para que con esas diferencias hagamos lo que el mundo hace allá afuera, que es plantear una guerra, sino que esa diferencia es para que nos complementemos. Ayúdanos a tener eso presente como hombres y como mujeres. Ayúdanos a tener presente cada uno de nuestros roles, a cumplirlos en humildad, en sujeción a ti, porque en últimas, como vimos, tú eres la cabeza de todo. De ti proviene todo, por ti subsiste. Entonces que todo lo hagamos en sujeción a ti. Que los hombres podamos cultivar en nuestros corazones un liderazgo de amor, de servicio, de abnegación, de morir a nosotros mismos, de humillación, como hubo en Cristo Jesús, el cual se humilló, el cual no buscó su gloria, el cual no buscó servirse a sí mismo, ni buscó que lo sirvieran los demás, teniendo todo el derecho, la autoridad, la potestad para hacerlo. Y cultiva en mis hermanas ese espíritu afable, apacible, ese espíritu que Padre, que tiene características y, como ya dijimos, habilidades también muy distintas a nosotros, pero que nos complementa. Que las hermanas aquí presentes sean idóneas para sus esposos. Que den testimonio al mundo de cómo en unidad, no en independencia y en autosuficiencia, sino cómo en unidad debemos vivir. Cómo complementándonos es que está el orden y el funcionamiento de las cosas. Que sean esposas que den honor, respeto a sus esposos. Así como dice el apóstol Pedro en su carta, que pone el ejemplo de Sara, quien honraba y respetaba a Abraham llamándole Señor, y que por la conducta de ella llegó a ganar a muchas. Que en mis hermanas tal vez solo por su conducta, sin palabra, ganen a sus esposos, a las personas que los rodean, que las más ancianas enseñen a las jóvenes, enseñen a sus hijos. Padre, aquí estamos delante de ti, tu iglesia, hombres y mujeres, que queremos servirte y queremos servirte en el orden que tú estableciste, en roles diferentes, pero en igualdad de estima, en igualdad de valor delante tuyo. En tu nombre oramos. Amén.